Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de la materia Derecho Internacional Privado de la carrera de Abogacía, veremos el objeto y las fuentes del Derecho Internacional Privado. En esta primera clase temática nos vamos a abocar a dar el objeto y las fuentes del Derecho Internacional Privado. Ya sabemos que, partiendo de una concepción compleja de nuestra materia, entendemos al derecho internacional privado como el conjunto de casos ius privatistas con elementos extranjeros y sus soluciones. Esos casos y sus soluciones son captados por normas a través de una diversidad de métodos que vamos a ver, y todo eso, los casos, las soluciones y las normas, van a ser valorados por un complejo axiológico que culmina, como en toda rama del derecho, en una propia o especial exigencia de justicia que en nuestro caso consiste en el respeto positivo por el elemento extranjero, que en principio es la parte más débil frente a un caso multinacional con elementos nacionales y extranjeros. Y entonces todo lo que nosotros vamos a estudiar tiene que tener como objetivo ese respeto positivo por el elemento extranjero. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? O sea, ¿cuál es el objeto de la ciencia del derecho internacional privado? Bueno, ustedes ya saben que aquí hay una serie de teorías. La teoría clásica, la que todo el mundo entiende como incluyente o incluyendo dentro del derecho internacional privado, es el conflicto de leyes, es la teoría de Goldschmidt, del autor del libro que ustedes tienen seguramente como cabecera. El conflicto de leyes significa determinar cuál es el derecho aplicable a una determinada controversia internacional. Por eso nuestra norma es normalmente una norma de conflicto, una norma indirecta que nos remite al derecho aplicable a través del cual se indicará la solución de fondo del problema. Pero hoy en día esa teoría unitaria, esa teoría clásica germánica, ha sido complementada, en algunos casos se dice que ha sido superada por otras teorías, y por eso hay teorías bipartitas, o sea, teorías que indican que hay dos partes del objeto de la ciencia del derecho internacional privado, y otras teorías tripartitas, teorías que indican que hay tres partes en el objeto de la ciencia de nuestra materia. La teoría bipartita más difundida es la anglosajona, angloamericana del common law, que al conflicto de leyes le antepone el conflicto de jurisdicción, entendiendo por tal la indicación de la jurisdicción internacionalmente competente y los requisitos para el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros, porque ellos tienen una visión muy práctica del derecho, por ahí exageradamente economicista del derecho, pero todo tiende a la famosa eficiencia del proceso y eficacia de la sentencia en un mundo integrado y en un mundo globalizado como es liderado por estos países. De manera que en todo texto angloamericano y anglosajón que se refiere a nuestra materia, habrá primero jurisdicción como una parte del conflicto de jurisdicción, luego conflicto de leyes o de derechos, y por último el reconocimiento y ejecución de sentencias también como otro aspecto de la jurisdicción internacional. Y por otro lado hay otra teoría bipartita. Si a la primera llamábamos, a la anglosajona, angloamericana, teoría bipartita formal o procesal, a esta otra que vamos a ver ahora la llamamos material, y ahí tenemos el conflicto de leyes con normas de conflicto, con normas indirectas que remiten al derecho aplicable, y el derecho privado uniforme o unificado con normas directas. El derecho privado uniforme del llamado soft law o derecho débil, de los principios UNIDROIT, de las leyes modelo de Naciones Unidas, de las guías de buenas prácticas y de buena gobernanza, de las directivas, de las directrices,
de las pautas, de los estándares generales que hoy, si bien no son directamente vinculantes, sobre todo en el derecho del comercio internacional, lo son, en materia sobre todo, por ejemplo, de contratos internacionales, de comercio internacional, de procesal internacional, etc. Y el derecho privado unificado, que es el otro escalón, derecho privado uniforme tiende a la armonización, y el derecho privado unificado a la unificación del derecho con miras, en definitiva, a una mayor celeridad, a una mayor rapidez. Que esto también está presente, indudablemente, tanto el derecho privado uniforme como el derecho privado unificado, también está presente hoy en día en nuestra materia. Por ejemplo, un caso de derecho privado unificado emblemático es el que nos presenta la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, que tiene normas directas. O sea, siempre que hablamos de conflicto de leyes nos referimos a normas indirectas o de conflicto de remisión al derecho extranjero normalmente aplicable, y cuando hablamos de otra cosa, o sea, de derecho privado uniforme, unificado y el resto que vamos a ver en las próximas teorías, tenemos normas directas que me solucionan inmediata y directamente el problema. Y luego tenemos las tripartitas, como advertimos. Hay una tripartita latina tradicional que ya está siendo dejada de lado de algún modo en Europa latina de algunos países, que al conflicto de leyes le agrega el derecho de la nacionalidad y el derecho de extranjería, el derecho privado de extranjería, es decir, un derecho privado local, pero solo para extranjeros. Algo así tenemos en el artículo 118, segundo y tercer párrafo de la Ley General de Sociedades, cuando dice que las sociedades válidamente constituidas en el extranjero pueden realizar en el país actos aislados y estar en juicio, y para realizar actos comprendidos en su objeto social, establecer sucursal o cualquier otra especie de representación, deben cumplir con una serie de requisitos que están allí en el tercer párrafo del 118 de la Ley de Sociedades. Luego tenemos la tripartita contemporánea, que es muy actual también, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo fines del siglo XX, se ha desarrollado esta teoría, que al conflicto de leyes le agrega las normas internacionalmente imperativas o normas de policía, que están ahora comprendidas en el Código Civil y Comercial, que se ponen por encima de la voluntad de las partes y excluyen a priori la aplicación del derecho extranjero y también, ¿por qué no?, la jurisdicción extranjera, de lo cual da cuenta de algún modo el artículo 124 de la Ley de Sociedades, cuando establece que las sociedades constituidas en el extranjero, pero que tengan en la Argentina su principal objeto, su principal establecimiento, su principal objeto destinado a cumplirse acá, serán consideradas directamente como sociedades locales. Y por otro lado, las soluciones materiales que dan los jueces cuando tienen que resolver directamente el problema, cuando hay, por ejemplo, una carencia, o también las partes a través de la elaboración de normas, creando normas, construyendo normas que van a incluir en el contrato, excluyendo las normas imperativas del derecho designado como aplicable por las mismas partes o por las normas de derecho internacional privado clásicas. Y por último, la teoría tripartita integral, que es la nuestra, la que nosotros tenemos en el programa y que ya advertimos en la presentación general de nuestra materia, porque incluye, integra, no juxtapone ni mezcla, complementa la jurisdicción internacional, el derecho aplicable o conflicto de leyes y la cooperación jurídica internacional. Así está estructurado el programa, con base en esta perspectiva compleja integral, y por eso lo vamos a desarrollar de esa manera. Primero, la problemática general de la jurisdicción, del derecho aplicable y de la cooperación, y luego todo eso aplicado a cada una de las causas en particular. Esto es, a grandes rasgos, la primera unidad, que se refiere al objeto. Ustedes ya saben la historia, repasen la historia del derecho internacional privado con los tres momentos estelares, porque el derecho internacional privado nació con la diversidad legislativa, y tal diversidad legislativa se dio cuando se quebró la unidad precisamente de la Edad Antigua y principios de la Edad Media, cuando se quebró la unidad imperial en gran medida, y por lo tanto empezó a haber diversidad regional. Aparece en el año de 1228 la glosa de Accurcio,
a una persona originaria de Bolonia, radicada y demandada en Módena, no hay que aplicar el derecho de Módena y por lo tanto extraterritorialmente se aplicará el derecho de Bolonia. Luego la segunda hora estelar se da, tenemos que esperar hasta la edad contemporánea, en 1849, cuando Savigny establece la obligación jurídica de aplicar derecho extranjero de la sede, del establecimiento, del asiento, del caso. Y por último, en 1935, Goldschmidt, que sistematiza los problemas generales del conflicto de leyes con base en la estructura de la norma generalísima, que abarca todos los problemas generales del derecho aplicable, a través precisamente de la concepción normológica de la ciencia del derecho internacional privado, ubicando los problemas generales tanto de la jurisdicción, del derecho aplicable y de la cooperación hoy en día. Goldschmidt solo se refirió al conflicto de leyes, pero nosotros hoy lo actualizamos ubicando los problemas generales de la jurisdicción, el derecho aplicable y la cooperación en la estructura bimembre de la norma, que tiene un antecedente con sus características positivas y negativas y una consecuencia jurídica también con sus características positivas y negativas, que ponemos normalmente en las características positivas del antecedente de la norma generalísima, el caso ius privatista con elementos extranjeros, las cuestiones previas jurisdiccionales y de derecho aplicable como problema general que se suele presentar, y en las características negativas los obstáculos a lo que luego va a ser la reglamentación de la consecuencia jurídica, es decir, el fraude jurisdiccional, el fraude a la ley, la litispendencia, la conexidad, la cosa juzgada, el fuero de atracción. Y luego nos vamos a la reglamentación de la consecuencia jurídica, cuyas características positivas incluyen la determinación de la jurisdicción y la determinación del derecho aplicable, la aplicación del derecho extranjero con todos sus problemas, por ejemplo, el problema del reenvío. Y por último, en las características negativas de la consecuencia jurídica, vemos el orden público internacional, o sea, cuando la jurisdicción extranjera o el derecho extranjero aplicable o una sentencia o una cautelar que se me solicita desde el extranjero puede afectar los principios de orden público internacional local. Todo eso es lo que hoy sería la actualización de la concepción normológica de la ciencia del derecho internacional privado como tercera hora estelar de nuestra materia. Con eso se cierra, y con el tema de las autonomías, se cierra la unidad 1, la autonomía principal dada por la propia exigencia de justicia de respetar al elemento extranjero, y las autonomías secundarias, autonomía legislativa, que ahora tenemos relativa autonomía legislativa en el derecho internacional privado argentino, porque al menos tenemos organizadas sistemáticamente las normas internas de derecho internacional privado de fuente interna en el Código Civil y Comercial, en el libro sexto, título cuarto, a partir del artículo 2594 a 2671, y una cierta ordenación también de las convenciones y de las fuentes en general en el digesto jurídico argentino. Autonomía judicial no tenemos porque los jueces civiles, comerciales, laborales, federales o provinciales van a ser los competentes, no hay un fuero específico en derecho internacional privado. Autonomía científica la acabamos de ver, cómo culmina en esta ordenación sistemática. Autonomía pedagógica porque contribuye a la realización del educando. Autonomía didáctica porque hay efectivamente, académica, perdón, porque hay cátedras que se refieren a nuestra materia desde antiguo. Y las fuentes del derecho internacional privado. El derecho internacional privado tiene fuentes reales y de conocimiento. Las fuentes reales son de acceso directo a las normas, como son, por ejemplo, las fuentes materiales, la costumbre, la lex mercatoria, la jurisprudencia. Fíjense que la costumbre entra en el derecho legislado según el Código Civil y Comercial, si la ley o las partes se refieren a ellas, pero es una fuente muy importante en el derecho comercial internacional. Luego las fuentes formales, que son muchas, la Constitución Nacional, con sus principios y reglas de derecho internacional privado, como el interés superior del niño, el debido proceso, el acceso a la justicia, etc. Luego vienen en jerarquía los tratados internacionales, los famosos tratados de Montevideo, los tratados surgidos de las convenciones interamericanas de derecho internacional privado de la OEA, las famosas CIDIP.
las convenciones de La Haya y de Naciones Unidas, las convenciones del Mercosur, los diversos protocolos del Mercosur, las Lenias, Buenos Aires, San Luis, Ouro Preto, el acuerdo de arbitraje de Buenos Aires, etc. Y por último, la fuente interna en defecto de la fuente convencional, contenida en gran medida en el Código Civil y Comercial y leyes complementarias, la Ley de Sociedades, la Ley de Concursos, la Ley de Navegación, los códigos procesales. También dentro de las fuentes reales hoy en día tendríamos los principios que informan al derecho internacional privado, en gran medida que subyacen al derecho internacional privado formal, y luego las fuentes de conocimiento, que sería la doctrina especializada en esta materia. Todo esto, por supuesto, a través de las fuentes de conocimiento se accede indirectamente a las normas de derecho internacional privado, no directamente porque no es una fuente vinculante. Las fuentes reales son más vinculantes y son las más importantes y normalmente nos vinculan más las formales o las materiales cuando la ley o las partes se refieren a ellos, aunque también tienen un grado de vinculatoriedad importante desde el punto de vista material en la vida del derecho comercial internacional y no hay que despreciarlas. Por otro lado, tenemos los ámbitos de aplicación de las fuentes, ámbito espacial, activo y pasivo, dónde se aplican las fuentes y dónde debe haber ocurrido el caso para que se aplique la fuente, y el ámbito temporal, también activo, desde cuándo y hasta cuándo rige una fuente, que eso lo saben del derecho ya en general de los años anteriores, y cuándo debe haber ocurrido un caso para que se aplique una fuente, y normalmente ahí se aplica el principio de la irretroactividad de las normas, tal como establece el Código Civil en la parte general, diríamos, de la parte doméstica. Todo esto es entonces el objeto y las fuentes del derecho internacional privado, y en las próximas unidades temáticas nos ocuparemos de la jurisdicción, por un lado, del derecho aplicable, por el otro, y por último, de la cooperación jurídica internacional. Muchas gracias. En la clase de hoy vimos y desarrollamos en profundidad el concepto de objeto del derecho internacional privado. Destacamos las 3 teorías que se incluyen dentro del mismo: teorías unitarias, bipartitas y tripartitas. Por último, desarrollamos las fuentes del derecho internacional privado y los ámbitos de aplicación de las mismas.